Padre Celestial, te damos gracias por reunirnos esta mañana. Te agradecemos porque has cuidado de las muchas almas que han estado viajando hasta aquí para el inicio de esta semana de presentaciones por el pastor Richards. Y al comenzar la adoración esta mañana, una vez más, te pedimos que nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones acerca de las verdades que se presentan en Daniel 8. Queremos entender estas cosas de una manera que nos permita estar preparados para dar una respuesta a cualquiera que nos pregunte. Queremos comprender estas cosas de tal forma que el Espíritu Santo pueda convencernos de la cercanía de tu regreso y de nuestra necesidad de preparación personal. Así que te pedimos que este tiempo que pasamos aquí esta mañana ayude a cumplir esa obra en nosotros y para nosotros. Te pedimos que sobrepongas tu voluntad a mi humanidad, que me escondas tras tu cruz y toques mis labios con el carbón encendido del altar, para que lo que se presente sea un mensaje diseñado por ti para edificar y fortalecer a tu pueblo. Pedimos una bendición sobre la transmisión en vivo y las presentaciones en DVD que estamos realizando ahora y durante toda esta semana. También oramos por la breve serie evangelística que tendremos en la iglesia al final de esta semana, para que tu Espíritu Santo esté convenciendo a los que están en esta comunidad para que puedan asistir a esas reuniones. Y te damos gracias por todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y una de las cosas que esperaba lograr con estos cultos matutinos, prácticamente la hemos conseguido. Sé que algunas de las presentaciones que tengo la intención de hacer en los cultos matutinos para concluir la mesa de Habacuc son un poco más complejas que otras. Y esperaba haber terminado algunas de las más complejas, si esa es la palabra correcta, antes de que Emiliano llegara, porque tenemos días completos por delante durante los próximos 5 días, con muchas presentaciones, y sin duda sería más fácil si no estuviera cargando nuestras mentes con mucha información el primer día de cada uno, el comienzo de cada día por la mañana. Así que, pero aún así queríamos dejar constancia de lo que vamos a estudiar aquí. No sé si escuchaste la presentación de ayer, la número 82. Esa presentación, según mi experiencia, es una de esas que tiene todo tipo de luces que se pueden encender más allá de lo que tocamos ayer. Y así que fue una de las más complejas. Pero ahora vamos a volver a Daniel 8 y terminar o concluir un par de cosas y comenzar otras. Hemos estado enfatizando, entre otras cosas, que donde no hay visión, el pueblo perece. Y esa visión está establecida por el tema de Roma, según Daniel 11:14. Y hemos estado observando de cerca a Roma como un tema de la profecía bíblica. Hemos identificado que Daniel 7 y Daniel 8 han sido intencionalmente vinculados por inspiración a través de Daniel. En el capítulo 7, los primeros versículos, y en el capítulo 8, los primeros versículos, es evidente que la visión de Daniel 7 es un complemento de la visión de Daniel 8. Y hemos identificado que la profecía bíblica trata sobre la combinación de iglesia y Estado, y que Daniel 7 representa la manifestación de los reinos de la profecía bíblica en su manifestación estatal, mientras que Daniel 8 muestra los reinos de la profecía bíblica en su manifestación religiosa. Y hemos demostrado que Daniel utiliza símbolos del santuario para ilustrar los reinos de la profecía bíblica en Daniel 8 con el fin de que reconozcamos que esta es la manifestación religiosa de esos reinos. Pero los símbolos que él utiliza son símbolos corrompidos, ya sean los cuernos que están corrompidos o los animales que eran animales del santuario, o si es la palabra tamid, que se traduce como continuo y que solo es un sustantivo en el libro de Daniel, mientras que en todos los demás lugares es un verbo o un adverbio. Eso en sí mismo es una corrupción. Así que estamos viendo que la religión de estos reinos de la profecía bíblica es una falsificación, una religión corrompida de principio a fin. Esto te diría de inmediato que el continuo no puede ser el ministerio de Cristo en el santuario, porque es un símbolo corrompido y no hay corrupción en Cristo.
Así que hemos identificado que el continuo, por supuesto, representa una escalada, una intensificación de la autoexaltación, como se ilustra en Daniel 8 con la palabra Gadal. Cada uno de los reinos se engrandeció. Esa palabra grande es Gadal. Y cada uno de los reinos superó a los anteriores en su Gadal, en su autoexaltación, identificando así una progresión que también se observa en Daniel 2 con los metales. Hay una progresión que está marcada y hay una progresión que también se marca en Apocalipsis 17. Los libros de Daniel y Apocalipsis son los mismos libros, así que cuando llegas a los reinos de la profecía bíblica, hay una progresión que se ilustra sobre el testimonio de dos, y luego en el capítulo 8 de Daniel tienes un tercer testigo, y la progresión que allí se enfatiza es esta escalada de autoexaltación, como lo ilustra la palabra Gadal. Y por lo tanto el símbolo de este Gadal es la palabra continuo, paganismo, continuo, significa continuo. Es la religión continua de Satanás desde su rebelión en el cielo hasta el fin de los tiempos. Y su rebelión, su religión se intensifica a medida que avanza la historia. Y luego vimos, por supuesto, la ilustración de esto, el servicio del santuario falso en Daniel 8:11, y ahora queremos volver a los versículos 9, 10, 11 y 12 y terminar ese pensamiento. Aún no hemos tratado el versículo 12, pero en el versículo 9 hemos identificado que el cuerno pequeño allí es el cuerno pequeño masculino y en el versículo 10 es el femenino. En el versículo 11 es el masculino y en el versículo 12 es el femenino. El cuerno pequeño masculino es la Roma pagana, el cuerno pequeño femenino es la Roma papal. Hemos recorrido los versículos 9, 10 y 11 y el versículo 12 dice, según tus notas, y un ejército le fue dado contra el continuo a causa de la transgresión. La palabra le está en cursiva, lo que significa que es una palabra añadida. Y echó por tierra la verdad, e hizo, e prosperó. Cuando vemos la palabra ella refiriéndose al cuerno pequeño en estos versículos, está identificando que se trata del cuerno pequeño en género femenino. Por lo tanto, el versículo 12 está tratando una vez más con la Roma papal. Este es el cuerno pequeño en femenino. Dice, un ejército, una fuerza militar le fue dado contra, y ya hemos dejado constancia, ya hemos utilizado la siguiente cita de Uriah Smith, donde se trata la profecía de tiempo de Daniel 11:24, que identifica que la Roma pagana gobernaría el mundo durante 360 años, comenzando con la batalla de Accio y terminando cuando Constantino trasladó la capital de la ciudad de Roma a Constantinopla, que la Roma pagana gobernaría el mundo de manera suprema por un tiempo durante 360 años. Y cuando Uriah Smith está abordando ese versículo, el versículo 24 de Daniel 11, dice que vayamos allí para que puedan verlo, solo para recordarnos. Ya hemos dejado esto registrado en las tablas de Habacuc más de una vez. Pero la última frase del versículo 24 de Daniel 11 dice, pronosticará sus designios contra las fortalezas hasta un tiempo. Así que verán en sus notas allí, si regresan a sus notas donde dice contra, dice, sobre la última parte de este versículo, el obispo Newton da la idea de pronosticar designios desde las fortalezas en vez de contra ellas. Lo que él está haciendo es traer a un conocido comentarista bíblico para decir que esta palabra contra en el versículo 24 también puede entenderse como desde. Y efectivamente, si miras en el Strong, esa es una de las definiciones correctas para esta palabra que se traduce como contra. Y esta palabra que se traduce como contra en Daniel 11:24 es la misma palabra que se traduce como contra en Daniel 8:12. Así que lo que les estoy sugiriendo aquí es que en el versículo 12, volviendo a sus notas, en la parte superior de la página dice, se le dio al papado un ejército, una fuerza militar, no contra el continuo, sino desde el continuo de estos antiguos reyes paganos. Comenzando con Clodoveo en el año 496, se le proporcionó fuerza militar al papado y el ejército le fue dado desde el paganismo por causa de la transgresión, y el papado, echó la verdad por tierra, hizo cuanto quiso y prosperó. Así que ahora tengo un desglose para nosotros, solo de pasada.
El versículo 9, el cuerno pequeño, la manifestación masculina, está hablando de 3 áreas de conquista para la Roma pagana, y ahí pueden ver las fechas. Siria es el oriente en el versículo, Palestina es la tierra gloriosa en el versículo, y Egipto es el sur en el versículo, y esas son las fechas de la conquista, 65, 63 y 31 antes de Cristo. Luego, en el versículo 10, que es uno de los más difíciles de entender para mí, y cuando veo los comentarios de Uriah Smith, están ahí, pero este es un versículo difícil para mí. El versículo 10, en el sentido en que dice, y ella, el papado, es femenino, si tienen sus Biblias abiertas, versículo 10, y ella, el papado, se engrandeció, esto es que se hace más grande, hasta el ejército del cielo, y echó por tierra aparte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó. Entiendo aquí que el papado se exalta hasta el cielo, entiendo esa parte, pero no sé cómo el papado realmente logra arrojar algunas de las estrellas del cielo a la tierra. Ahora, Uriah Smith intenta relacionarlo con la persecución del liderazgo de la Iglesia de Dios durante los 1260 años, y puede que así sea. Yo no tengo problema con eso, pero no sé cómo arroja al ejército del cielo. ¿De acuerdo? Así que, de todos modos, ahí está, hay un pensamiento ahí sobre la persecución sin duda. Versículo 11. Entonces, si para el versículo 10 la historia es desde el primer siglo, porque Pablo nos dice que el misterio de la iniquidad ya está obrando, y este es el comienzo del papado aquí en el primer siglo, durante todo el tiempo hasta 1798 fue engrandeciéndose. Esa es la historia del versículo 10. Luego, en el versículo 11, la Roma pagana se engrandeció contra Cristo, el príncipe del ejército, en su nacimiento. Cuando intentaron matarlo, tuvo que huir a Egipto y en su muerte en la cruz, así que tienes esas fechas ahí. Y por supuesto, el paganismo fue exaltado una vez que fue quitado. La religión del paganismo fue levantada desde la Roma pagana y exaltada hasta el cielo. Y este proceso comienza en el año 508 hasta que el papado ocupa el trono en el 538. Y el lugar de su santuario era el templo del Panteón, estaba ubicado en la ciudad de Roma, fue derribado en el año 330. Así que esas son las fechas que puedes relacionar con el versículo 11. Y luego en el versículo 12 dice, y se le dio un ejército. El papado a partir del paganismo por causa de la transgresión, y el ejército, la fuerza militar que acudió en ayuda del papado, comenzó con Clodoveo en el 496, por causa de la transgresión de la cual vamos a hablar. Así que puedes ver desde el 496 hasta el 1798, durante los cuales practicó y prosperó. Así que eso es solo un desglose de qué historias están marcadas en estos versículos, lo que nos permite ir a otros versículos y obtener un segundo y tercer testigo sobre ellos. Ahora hemos leído estas tablas de Habacuc. Esto ya es parte del registro, pero en el libro de Damstead, Foundation of Seventh-day Adventist Message and Missions, página 22, hablando sobre las reglas de interpretación profética de William Miller, él dice que la regla fundamental o el enfoque fundamental de la profecía bíblica para los milleritas era que hay 2 poderes desoladores en la profecía bíblica. Damstead, dice William Miller, al aplicar su hermenéutica, notó en varios pasajes apocalípticos un tema recurrente de controversia entre el pueblo de Dios y sus enemigos. En su análisis de los poderes que persiguen al pueblo de Dios a lo largo de los siglos, desarrolló el concepto de 2 abominaciones, definidas como el paganismo, la primera abominación, que simboliza la fuerza perseguidora fuera de la iglesia, y el papado, la segunda abominación, que representa el poder perseguidor dentro de la iglesia. Entonces, lo que estoy diciendo es que se nos ha instruido a estudiar de la misma manera en que William Miller estudió, y se nos ha instruido a usar las reglas de interpretación bíblica de William Miller. Por lo tanto, la lógica nos dice que nosotros también deberíamos estar reconociendo 2 poderes desoladores en Daniel y Apocalipsis, y esos poderes desoladores son el paganismo y el papado. Ahora pasamos algún tiempo en Daniel 11:14 identificando, y esto es algo importante. Los adventistas del séptimo día deberían entender esto, pero los adventistas del séptimo día no lo entienden, que los asaltantes del pueblo en Daniel 11:14 es Roma.
Y necesitas saber esto porque Roma establece la visión y en la historia de los mileritas esta verdad fue tan atacada por la oposición al movimiento milerita que aquí tenemos una fecha en este cuadro sagrado, 164, que no tiene ninguna referencia bíblica en absoluto. ¿De acuerdo? A lo que hace referencia es a que las personas que se oponían a la presentación de los mileritas, que lo que establecía la visión era Roma, estaban usando un símbolo falso, un argumento falso para socavar la identificación de Roma, y ese falso era Antíoco Epífanes. Por lo tanto, fue una controversia tan grande en su historia que fue importante para ellos ponerlo en este cuadro. Y lo que dice aquí sobre el año 164 es la muerte de Antíoco Epífanes, quien no se levantó contra el príncipe de los príncipes, ya que había muerto 164 años antes de que el príncipe de los príncipes estuviera aquí. Así que allí este fue un tema tan importante en su historia que incluso está señalado en el cuadro, y la cuestión es, ¿quién va a establecer la visión? ¿Es uno de los últimos de estos reyes griegos o es Roma la que establece la visión? Y por supuesto, este es el argumento de Desmond Ford, que es Antíoco Epífanes. Y claro, el argumento de Desmond Ford es lo que cristaliza los dos tipos de hermenéutica en el adventismo hoy en día, porque a raíz de la controversia de Desmond Ford, de repente puedes ver estos dos sistemas falsos de hermenéutica en el adventismo, ya que todos habían estado más o menos en el mismo ámbito de estudio, hasta que Desmond Ford empezó a llevar sus falsas hermenéuticas hasta la conclusión que destruyó el adventismo, y entonces algunos de esos teólogos decidieron, oh, no podemos destruir el adventismo. Necesitamos afinar nuestra hermenéutica para poder defendernos de Desmond Ford. Y esto es lo que cristaliza estas dos prácticas falsas de hermenéutica en el adventismo hoy en día. El Instituto de Investigación Bíblica es la línea que se opone a Desmond Ford, pero en realidad están tan en tinieblas como Desmond Ford, porque el Instituto de Investigación Bíblica te dirá, ya no creemos en esta parte del diagrama. La enseñanza pionera sobre el Islam, ya no creemos en esta parte del diagrama, el 1335 y el 1290, porque ya no creemos en el continuo en 508, que es el punto de inicio para estas dos profecías de tiempo, y ya no creen en el 2620 y por lo tanto no creen en gran parte de ello. ¿De acuerdo? Simplemente no creen en gran parte de ello, lo que por supuesto significa que rechazan la autoridad del espíritu de profecía porque ella dice que este diagrama fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado, aunque ellos son los campeones en oponerse a Desmond Ford, y el argumento principal de Desmond Ford es Antíoco Epífanes, ¿de acuerdo? Así que cuando recordamos que Roma establece la división, entonces más abajo en sus notas verán que en Daniel 7, 23, 25, cuando se presenta a Roma, hay dos fases de Roma, Roma pagana y Roma papal. En Daniel 8, 9, 12, que es lo que estamos analizando, también hay dos fases de Roma, Roma pagana y Roma papal. En los versículos 13 y 14 de Daniel 8, hacia donde nos dirigimos, veremos dos fases de Roma, Roma pagana y Roma papal. Ya hemos considerado más de una vez Daniel 11, 30 y 31, donde los brazos, la Roma pagana, se ponen de parte de la Roma papal, así que vemos ambas Romas en esos versículos. En Daniel 12, 11 vemos el paganismo, la Roma pagana, siendo quitada para establecer el papado. En ese versículo están presentes ambas fases de Roma. En Apocalipsis capítulos 12 y 13 vemos al dragón en el capítulo 12 y al papado en los capítulos 12 y 13. Así que vemos ambos poderes desoladores en Apocalipsis 12 y 13. En Apocalipsis 2, versículos 12 al 19, vemos a Pérgamo, que es la Roma pagana, seguida de Tiatira, que es la Roma papal. Así que cuando entendemos que Roma establece la visión y comprendemos que los mileritas reconocieron dos poderes desoladores, podemos ir a Daniel y Apocalipsis y ver que los mileritas tenían razón. Roma es una ilustración de dos poderes desoladores. Bien, y el dragón en Apocalipsis 12 es Satanás, pero en un sentido secundario es la Roma pagana.
Bien, este es John Andrews y en esta breve declaración que vamos a leer, John Andrews va a citar no solo a William Miller, sino también a Josiah Leach, así que es tanto de ellos como de él. Esto es de El Santuario y los 2300 días, y dice lo siguiente: hay dos desolaciones en Daniel 8. Este hecho es tan claro según Josiah Leach que presentaremos sus palabras. El sacrificio diario es la lectura actual del texto en inglés, pero no se encuentra tal cosa como sacrificio en el original. Esto es reconocido por todos. Así que cuando ves la palabra continuo en el libro de Daniel y dice el sacrificio diario, esto es lo que la hermana White dice en Primeros Escritos, que esta palabra fue añadida y no pertenece al texto. Así que cuando vemos el continuo en el libro de Daniel, simplemente debería ser el continuo. Esto es reconocido por todos. Es un glosa o una construcción puesta por los traductores. La lectura correcta es el continuo y la transgresión de desolación. Continuo y transgresión están conectados por la conjunción y, la desolación continua y la transgresión de desolación. Son dos poderes desoladores que iban a desolar el santuario y el ejército. Es claro que el santuario y el ejército iban a ser hollados por el continuo y la transgresión de desolación. La lectura cuidadosa del versículo 13, Daniel 8:13, resuelve este punto y este hecho establece otro, que estas dos desolaciones son dos grandes formas bajo las cuales Satanás ha intentado derribar la adoración y la causa de Jehová. El comentario del señor Miller sobre el significado de estos dos términos y el método que él mismo siguió para determinar ese significado se presenta bajo el siguiente título: Las dos desolaciones son el paganismo y el papado. Ahora, este es William Miller. Hemos leído esto más de una vez. Él va a describir cómo llega a entender que lo diario es el paganismo en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, porque era el poder que estaba impidiendo que el papado surgiera, ¿de acuerdo? Así que hay dos poderes desoladores que están representados por Roma en las Escrituras, y este es el enfoque fundamental de la profecía para los mileritas. Pero en el versículo 12, con el que estamos tratando, dice: y un ejército, fuerza militar, le fue dado al papado por el paganismo a causa de la transgresión. Así que queremos saber qué significa a causa de la transgresión, y transgresión, según el diccionario Strong, significa una revuelta, rebelión nacional, moral o religiosa, pecado, transgresión, infracción. Así que hubo algún tipo de transgresión que permitió que el papado asumiera la autoridad sobre la fuerza militar de la Roma pagana. Y vale la pena entender cuál es esa transgresión, porque esa transgresión es uno de los temas de la profecía bíblica. Ahora, los siguientes versículos que están enumerados aquí para ustedes en sus apuntes, para que puedan compararlos fácilmente, son los lugares donde se ilustran estos dos poderes desoladores, o tres lugares donde se ilustran estos tres poderes desoladores, pero quiero que vean una distinción. En Daniel 8:13 dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro santo le dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Estoy en la página 2, tercera referencia desde abajo, del continuo, y he quitado la palabra sacrificio porque Elena de White y todos, absolutamente todos, están de acuerdo en que no pertenece ahí. El continuo y la transgresión desoladora. ¿Ves eso? Ajá. Bien, entonces eso es el paganismo. ¿Y qué más? El papado. El papado. ¿De acuerdo? Pero ahora, si vas a Daniel 11:31, que está justo debajo, dice: y se levantarán de su parte tropas. La Roma pagana va a apoyar al papado, y esos ejércitos van a contaminar el santuario con su poder, van a destruir la ciudad de Roma una y otra vez en las guerras que se llevan a cabo, y quitarán el paganismo y pondrán la abominación desoladora. Bueno, ¿quién es la abominación desoladora? ¿Quién es el diario? La Roma pagana. Bien, entonces aquí Daniel nos está dando una ilustración del paganismo y el papado, pero es un poco diferente que en el versículo 13. En el versículo 13 el papado no es la abominación desoladora, es la transgresión desoladora. ¿Ves eso? ¿Ves esa distinción? Sí. Bien, y luego en Daniel 12:11 dice:
y desde el tiempo que se ha quitado el continuo paganismo en 508 y la abominación desoladora. ¿Quién es la abominación desoladora? El papado. Cuando el papado sea establecido, habrá 1290 días. Entonces, ¿qué es lo que quiero que veas aquí? Que cuando se presenta en relación con el continuo en el libro de Daniel, cuando el papado se muestra como el segundo poder desolador en el libro de Daniel, el continuo es el paganismo, pero el papado se presenta de dos maneras diferentes. Una vez es la transgresión desoladora en el versículo 13 y en de Daniel 8. Y en Daniel 12:11 y 11:31 es la abominación desoladora. Así que ven las diferencias, ¿verdad? Y ustedes, como estudiantes de la profecía, quieren saber qué representan esas diferencias, ¿no es así? Porque se nos ha dicho en el espíritu de profecía que cada hecho tiene su importancia, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la distinción que se está haciendo allí? Y la primera pista es que en el versículo 12, que viene justo antes del versículo 13 de Daniel 8, dice, un ejército fue entregado al papado desde el paganismo por causa de la transgresión. ¿De acuerdo? Así que si descubrimos cuál fue esa transgresión que permitió al papado tomar el control de la fuerza militar de estos antiguos reinos paganos, entonces podríamos entender por qué al papado a veces se le llama la transgresión desoladora. ¿Me sigues? Ajá. Porque es el versículo anterior. Lo que permitió al papado tomar el control de la fuerza militar de la Roma pagana fue la combinación de iglesia y Estado, ¿de acuerdo? Cuando Clodoveo se convirtió en católico, dedicó su trono a colocar al papado en el trono de la tierra, pero también entró en una alianza entre la iglesia y el Estado, y esta es la transgresión. Esto es por causa de la transgresión. Así fue como el papado tomó el control de esos ejércitos. La transgresión es la combinación de iglesia y Estado, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es la abominación desoladora? Si buscas la palabra abominación, dice repugnante, es decir, inmundo, especialmente idólatra o concretamente un ídolo. La palabra abominación en la Biblia está asociada con ídolo, I-D-O-L-O, ¿de acuerdo? Entonces, lo que en realidad estoy diciendo aquí es que el ídolo principal que representa simbólicamente al papado es, de hecho, el sol, ¿de acuerdo? El ídolo, el principal ídolo del papado, el hermano Mark y Tara Marie nos enviaron Video. como sea que lo llames, un video sobre, ¿un qué? Un clip de YouTube. Un clip de YouTube, así es como lo llaman. La semana pasada, cuando estábamos hablando sobre el templo del Panteón, y era un clip muy interesante, pero en el templo del Panteón tiene intencionalmente este gran agujero. Es un agujero perfecto, perfecto en la parte superior del Panteón, así que cuando llueve, la lluvia entra. Quiero decir, es un agujero hecho a propósito, y todo el techo es circular, pero ese agujero está ahí y te dan su especulación sobre cuál es el propósito de ese agujero. El propósito de ese agujero es porque ellos eran adoradores del sol. Es un símbolo del sol, ¿de acuerdo? Porque ese es el ídolo principal del paganismo y el papado, y un ídolo es una abominación. Así que cuando el papado es presentado como la abominación desoladora, se está enfatizando su ídolo principal, que es el sol, ¿de acuerdo? La adoración del domingo. Notarás que en Hechos de los Apóstoles 585 dice, en el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia encuentran su fin. Esa frase de ahí, frase muy importante. Ese es un argumento de que cada palabra que viene antes de Apocalipsis está señalando hacia Apocalipsis y encuentra su conclusión en Apocalipsis, lo cual te dice que como Apocalipsis es una ilustración del fin del mundo, todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. En el Apocalipsis, todos los libros de la Biblia encuentran su fin. Aquí hay un complemento del libro de Daniel, y complemento escrito con E es diferente de un cumplido escrito con I. Si yo digo, ¿te ves bien hoy? Eso es un cumplido con I. Pero la palabra complemento con E, como verás en la definición, significa plenitud, culminación, de donde proviene la perfección. Así que cuando la hermana White dice aquí que el libro de Apocalipsis es el complemento del libro de Daniel, está diciendo que el libro de Apocalipsis lleva el libro de Daniel a la perfección, ¿de acuerdo? ¿Son el mismo libro?
La siguiente cita de Manuscript Releases, volumen 9, página 8, dice: el Apocalipsis es un libro sellado, pero también es un libro abierto. Registra eventos maravillosos que van a ocurrir en los últimos días de la historia de esta tierra. Las enseñanzas de este libro, Apocalipsis, son definitivas, no místicas ni ininteligibles. En él el Apocalipsis no se retoma la misma línea profética que en Daniel. Bien, entonces son el mismo libro. Entonces, ¿por qué me lancé a identificar que Daniel y Apocalipsis son el mismo libro? Lo hice porque hay dos símbolos para el papado en el libro de Apocalipsis que son símbolos principales del papado. Uno es la imagen de la bestia y el otro es la marca de la bestia. Y la imagen de la bestia, de la que ya hemos hablado más de una vez en esta presentación, es la combinación de iglesias, iglesia y Estado. Y la marca de la bestia es la ley dominical. Entonces, lo que les estoy sugiriendo es que, dado que la misma línea profética se retoma en el libro de Apocalipsis como se encuentra en el libro de Daniel, cuando el papado es presentado como la transgresión desoladora en Daniel 8:13, se está enfatizando cómo el papado tomó control de los ejércitos de estos reinos paganos y lo hizo mediante la combinación de iglesia y Estado, y en el libro de Apocalipsis, esta transgresión desoladora se identifica como la imagen de la bestia. ¿De acuerdo? Porque solo hay una definición de la imagen de la bestia dada por la inspiración. Es la combinación de iglesia y Estado con la iglesia controlando esa relación. Pero cuando el papado es identificado como la abominación desoladora en el libro de Daniel, una abominación es un ídolo. Está enfatizando su ídolo principal. Y en el libro de Apocalipsis, cuando es representado por Juan, se representa como la marca de la bestia. Así que las dos características del papado, tanto en Daniel como en Apocalipsis, son la imagen de la bestia y la marca de la bestia, o como diría Daniel, la transgresión desoladora y la abominación desoladora. ¿De acuerdo? Y tienes referencias para esto debajo de tus notas que ya hemos buscado y revisado anteriormente en estas presentaciones. Bien, ahora estoy en la página 4. No estoy leyendo estas definiciones de la imagen de la bestia y la marca de la bestia. ¿Entiendes mi punto? Ajá. Muy bien. En el versículo 13, donde dice el pisoteo con un signo de interrogación, quiero que veas algo sobre estos 3 versículos que acabamos de revisar, donde vemos la transgresión, la desolación y la abominación desoladora y la abominación desoladora. Daniel 8:13, Daniel 11:31 y Daniel 12:11 enseñan cosas diferentes sobre estas historias. Comenzaremos con la colocación. En el versículo 31 de Daniel 11 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El papado, la abominación desoladora, fue colocado en el trono de la tierra en el año 538, ¿de acuerdo? Y en mayo del año 538, si revisan sus apuntes, verán una referencia de que en el tercer sínodo de Orleans, en mayo de 538, se aprobó una ley dominical. Así que en 538 también hay una ley dominical que está marcada en la historia, al igual que la de Constantino en el año 321. Y luego en Daniel 12:11 dice: y desde el tiempo que se ha quitado el paganismo, 508, y el continuo y la abominación desoladora sea establecida, habrá 1290 días. Este versículo no está enfatizando cuándo el papado fue colocado en el trono de la tierra. Está señalando el proceso de establecimiento que comienza en 508 y termina en 538. Una verdad diferente acerca de estos dos poderes desoladores. Así que, si vuelves al versículo 13, lo que el versículo 13 enfatiza sobre estos dos poderes desoladores, el paganismo y el papado, es lo que van a hacer. Van a entregar el santuario y el ejército para ser pisoteados. No dice que ellos mismos van a pisotear el santuario. No dice que ellos mismos van a pisotear el ejército. Dice que van a pisotear tanto el santuario como el ejército, ¿de acuerdo? Dos entidades. Ambos lo van a hacer. El paganismo lo va a hacer, el papado lo va a hacer. Van a pisotear estas dos entidades. Esta es la presentación 83 y en la presentación 41 dedicamos algo de tiempo a identificar que en Daniel 8 hay dos visiones.
Bien, en el libro de Daniel hay dos visiones, aunque algunas personas protestarán diciendo que en realidad hay tres, y es cierto, ¿de acuerdo? Pero en Daniel 8 tenemos la chazón y la mare, pero veremos que la mare en el capítulo 10 de Daniel toma un género femenino, y eso aporta luz sobre lo que esto representa. Pero en Daniel 8 estamos viendo la yegua y el chazón, estas dos visiones. Y estas dos palabras hebreas que se traducen como visión en el capítulo 8 de Daniel aparecen 10 veces en el capítulo. Ves los versículos listados donde puedes encontrar la visión chazón y ves los versículos listados donde puedes encontrar la visión mare. Y chazón, ves la definición, un sueño, una revelación, un oráculo, una visión. La chazón es una visión, un sueño profético que un profeta ve, una visión profética que ellos contemplan. Bien. Mare, la otra palabra que se traduce como visión, puedes ver la definición al final de la página 4. Es la apariencia. Es el acto de ver una apariencia y puedes ver esta palabra, la definición de esta palabra ilustrada en el capítulo 8 de Daniel. Si vas a Daniel capítulo 8, versículo 15, dice en el versículo 15, y sucedió que cuando yo, Daniel, había visto la visión y procuraba entenderla, he aquí, delante de mí estaba uno con apariencia de hombre. Esta palabra que se traduce como apariencia es mare, ¿de acuerdo? En los otros lugares donde se usa esta palabra en Daniel 8, se traduce como visión. Pero aquí, la misma palabra mare se traduce como apariencia, y esta es básicamente la definición de esta palabra. Y por eso lo hicieron así, ¿de acuerdo? Así que estas dos visiones, si no haces una distinción entre ellas, si eres un lector superficial y casual y ves la palabra visión 10 veces en Daniel y asumes que siempre es lo mismo, entonces te vas a perder una gran cantidad de luz que se puede obtener si haces la distinción entre estas dos palabras. ¿De acuerdo? Y vamos a dedicarle tiempo a estas dos palabras durante los próximos días, pero por ahora solo estamos estableciendo esto. Ahora, página 5, en el versículo 13, y eso es con lo que estamos tratando ahora, es Daniel 8:13, cuando él dice, ¿hasta cuándo será la visión acerca del continuo y la prevaricación asoladora? La palabra visión ahí es la visión de Chalcedón, ¿de acuerdo? Y la visión de Chalcedón en el contexto de Daniel 8 comienza en el versículo 2 y se extiende al menos hasta el versículo 13. Esa es la visión de Chalcedón. Es la visión de la historia profética que Daniel ve sobre los reinos de la profecía bíblica, ¿de acuerdo? Y no es la apariencia. La apariencia la definiremos más adelante. Bien, pueden ver la declaración de la hermana White sobre la palabra sacrificio que no pertenece al texto. Y entonces hemos quitado eso, y ahora bajamos a ese cierto santo. En Daniel 8:13 dice, entonces oía un santo que hablaba, y otro santo dijo a aquel cierto santo que hablaba. Y si tienes una referencia marginal para ese cierto santo es Palmoni. Significa el maravilloso numerador o el numerador de secretos. Y creo que es Isaías 9:6, no importa, no vamos a ir allí. Que el nombre de Cristo iba a ser admirable, ¿de acuerdo? Él es el número admirable y ya pasamos un tiempo aquí antes en las tablas de Habacuc, identificando que cuando Cristo es representado como Miguel, siempre es un símbolo del gran conflicto. Cada vez que se representa a Miguel, ya sea en el libro de Apocalipsis, en el libro de Judas o en el libro de Daniel, él está en confrontación con Satanás, ¿de acuerdo? Así que cuando ves a Cristo representado como Miguel, te está enseñando que es un símbolo, una historia que se relaciona directamente con el gran conflicto. Bien, el león de la tribu de Judá, cuando ves a Cristo representado como el león de la tribu de Judá, puede estar representando que Él es el rey, pero también el león de la tribu de Judá puede representar que Él es quien ha recibido la autoridad tanto para cerrar la palabra de Dios al entendimiento de su pueblo como para abrir el libro a su pueblo. Cuando el libro de Daniel fue desellado en 1798, fue el león de la tribu de Judá quien lo hizo. Así que lo que estoy diciendo aquí es que cuando se usan palabras para ilustrar a Cristo, se supone que debemos entender las implicaciones de esas palabras. Y aquí en Daniel 8:13, Cristo es Admoni, Él es el maravilloso contador, lo cual te enseña que cuando llegas al versículo 13 de Daniel 8, que es la pregunta, y al versículo 14, que es la respuesta, sabes que aquí Cristo te está diciendo que Él es quien enumera la Biblia, ¿de acuerdo? Y
Y hay tantas maneras en que esto se manifiesta que no intentaré ilustrarlo. Pero así sabes que el versículo 13 tiene algo que ver con la profecía del tiempo, y ves la cita: cada principio en la palabra de Dios tiene su lugar, cada hecho su importancia. Bien, ¿hasta cuándo? Ahora, estamos tratando con controversias a medida que avanzamos. Y cuando se trata de aquellas personas que tienen la visión errónea sobre el continuo en el adventismo, no voy a entrar a explicar su lógica del por qué. Pero cuando llegamos al versículo 13 donde dice: ¿hasta cuándo será la visión del sacrificio continuo acerca del paganismo y el papado, para entregar tanto el santuario como el ejército para ser hollados? La respuesta está en el versículo 14 hasta 1844. Por causa de su malentendido sobre el continuo, no pueden sostener, si sostienes esta pregunta, ¿hasta cuándo?, como representando duración, destruyes su falsa enseñanza sobre el continuo. De hecho, esta es la regla de William Miller, el argumento de William Miller. Te lo mostraremos a medida que avancemos. Si tienes una visión equivocada del continuo, destruyes los 2300 años, punto. Tú lo haces. En un intento de socavar ese argumento de William Miller, ellos van a enfatizar que la palabra que se translitera se traduce como ¿hasta cuándo? Aquí en el versículo 13 en realidad significa ¿cuándo? ¿De acuerdo? Porque si la pregunta es ¿cuándo?, entonces está hablando de un punto en el tiempo. Pero si la pregunta es ¿hasta cuándo?, está hablando de duración. Y estoy de acuerdo en que hay algunos lugares en las Escrituras donde esta palabra que se traduce como ¿hasta cuándo? Tiene una connotación de cuándo, pero por el contexto se trata de duración. Y por supuesto, si buscas la palabra, la definición también te dirá que es duración. Así que solo te estoy dando ese punto de que el tema de ¿hasta cuándo? Es importante. Esto es parte de los argumentos de estos seguidores de Antíoco Epífanes desde los inicios del adventismo, que aún están entre nosotros hoy en día. Así que por el contexto puedes entender que ¿hasta cuándo? Se refiere a duración. Ve al Salmo 74:1. Todos los profetas están de acuerdo entre sí. 1 Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es un Dios de confusión. Así que todos los profetas están hablando sobre el fin del mundo. Así que cuando un profeta pregunta ¿hasta cuándo?, si el contexto es el mismo, y otro profeta pregunta ¿hasta cuándo?, entonces sabes que es la misma pregunta. Y en el Salmo 74:1 dice, y este es un pasaje importante, ¿de acuerdo? Oh Dios, ¿por qué nos has rechazado para siempre? ¿Por qué se enciende tu ira contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la tribu de tu herencia que redimiste. Este es el monte Sión donde has habitado. Dirige tus pasos hacia estas desolaciones perpetuas. ¿De acuerdo? Entonces, esto trata sobre la desolación de Jerusalén, ¿verdad? Y de eso trata Daniel 8:13, que el paganismo y el papado van a pisotear el santuario y al pueblo. Así que este es el mismo contexto. Y aquí va a surgir la pregunta de ¿hasta cuándo? Dirige tus pasos hacia estas desolaciones perpetuas, todo lo que el enemigo ha hecho perversamente en el santuario. Así que esto trata sobre la destrucción del santuario. Dice, tus enemigos rugen en medio de tu congregación, han puesto sus estandartes como señales. Esto es de donde Jesús está citando en Mateo 24:15. Él dice, por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que lea, entienda. Y la hermana White es clara al decir que cuando la Roma pagana colocó su estandarte en los recintos sagrados del santuario, esa fue la señal para que los cristianos huyeran de Jerusalén, porque estaba a punto de ser destruida. Así que aquí es donde Jesús toma el punto de referencia para esa profecía. Dice, tus enemigos rugen en medio de tu congregación, han puesto sus estandartes como señales. Un hombre era famoso según había levantado hachas sobre los árboles espesos. Así, refiriéndose a Hiram, quien cortó los árboles para que Salomón construyera el santuario. Él era famoso por hacer eso. Pero ahora, versículo 6, derriban de una vez toda su obra tallada con hachas y martillos. Esto trata sobre la destrucción del santuario en el año 70 después de Cristo y también cuando Nabucodonosor lo destruyó. Han arrojado fuego en tu santuario,
han profanado, derribando la morada de tu nombre hasta el suelo. Dijeron en sus corazones, destruyámoslos juntos. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos nuestras señales, ya no hay profeta, ni hay entre nosotros quien sepa hasta cuándo. Oh Dios, ¿hasta cuándo el adversario te afrenta? ¿El enemigo blasfemará tu nombre para siempre? Ahora esta es la misma pregunta. Es el mismo tema sobre el pisoteo del santuario. Y aquí no hay manera de que interpretes este hasta cuándo como cuándo. Esto trata de cuánto tiempo va a seguir ocurriendo esto. Así que lo que estoy diciendo es que en el versículo 13 de Daniel 8, el contexto de la Biblia te dice que este hasta cuándo se refiere a la duración. Y por supuesto, este pasaje corresponde al pasaje que estamos considerando. Vayan a Daniel 12, versículos 5 al 7. Entonces, yo, Daniel, miré, y he aquí que estaban otros dos, uno a este lado de la orilla del río y el otro al otro lado de la orilla del río. Había dos. ¿Dónde estaban? En el río. Uno estaba a este lado del río y el otro al otro lado del río. Bien. Versículo 6. Y uno dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿Quién es el que camina sobre las aguas? Y no es Pedro. ¿Quién es? Este es Cristo caminando sobre el agua, con un ángel a un lado y otro ángel al otro lado. ¿Cuánto tiempo será hasta el fin de estas maravillas? Aquí hay otra pregunta. ¿Cuánto tiempo será hasta el fin de estas maravillas? Y oí al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Este es quién? ¿Quién es este? Cristo. Intenta de nuevo. ¿Quién es este? Este es Palmoni, porque nos va a dar unos números maravillosos ahora mismo, ¿de acuerdo? Y oí a un hombre vestido de lino, que es Cristo, que estaba sobre las aguas del río cuando alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando haya acabado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Entonces, ¿qué significa un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? 700. Particularmente en el contexto de Daniel 12. Daniel 12, el libro de Daniel está sellado hasta el tiempo del fin. Y sabemos que el tiempo del fin es ¿cuándo? 1798. 1798. Así que ahora Palmoni ha levantado su mano y dice, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. 260. Eso es el 1260, ¿de acuerdo? Entonces tiempos, tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, eso nos lleva de regreso ¿a dónde? 538. 538. ¿Y qué sucede aquí? Él cumple. Se dispersa. ¿Qué significa eso? Que Él cumple. ¿Será terminado? Bien, la dispersión aquí, esto de aquí, esta es la dispersión, y termina en 1798, ¿verdad? Ajá. Justo aquí. ¿Y qué es lo que Él dispersa? A su pueblo. El poder del pueblo, el verdadero pueblo santo de Dios. ¿De acuerdo? ¿Verdad? Bien, dejamos eso registrado. Tenemos más que decir sobre eso más adelante. En Zacarías 7, versículos 1 y 2. 1. Zacarías 7, versículo 12. Zacarías 1, versículo 12. Demasiados pensamientos dando vueltas ahí dentro al mismo tiempo. Dice, entonces el ángel del Señor respondió y dijo, oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás misericordia de Jerusalén y de las ciudades de Judá, contra las cuales has estado indignado estos 70 años? ¿Qué es eso? ¿Qué son esos 70 años? 70 años. 70 años. Al final de los 70 años, ¿dónde están los 70 años? Eso sería mucho más atrás, ¿verdad? ¿Verdad? Hay una pregunta, ¿hasta cuándo? Y acabo de decir que todas estas preguntas son iguales. Pero Dios había tenido indignación contra el santuario y los ejércitos en este periodo de tiempo, ¿no es así? Sí. Él había destruido el santuario aquí, o permitió que el santuario fuera destruido por Nabucodonosor, y los ejércitos fueron pisoteados, fueron llevados a Babilonia, ¿correcto? Ajá. ¿Bien?
Así que es la misma historia, solo que estamos viendo en Daniel 12 que esta dispersión, este pisoteo, termina en 1798, así que estamos viendo una expansión profética de lo que significa esta verdad. Y esta es una referencia que hemos tenido en las tablas de Habacuc 4 veces hasta ahora, de Profetas y Reyes, página 714. La iglesia de Dios en la tierra estuvo tan verdaderamente en cautiverio durante este largo periodo de persecución implacable. Aquí mismo estos 1260 años, como los hijos de Israel estuvieron cautivos en Babilonia durante su periodo de exilio. Así que la hermana White simplemente compara estos 70 años con estos 1260 años. Ella dice que son lo mismo, porque todos los profetas estaban hablando sobre el fin del mundo. Esta historia está ilustrando esta otra historia. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Y si vamos a Apocalipsis 6 en el quinto sello, vayan a Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Y cuando él abrió el quinto sello, y el cuarto sello representa esta historia aquí, los 1260 años. Y cuando él abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Al final de los 70 años, Zacarías hizo la pregunta, ¿hasta cuándo tendrás misericordia de Jerusalén? Al final de los 1260 años, los mártires de este período de 1260 años dicen, ¿hasta cuándo juzgarás al papado por habernos perseguido durante este tiempo? La misma pregunta, solo que ampliando la comprensión de esta historia. Pero esta historia aquí y esta historia aquí es la misma historia proféticamente, ¿verdad? ¿Lo ves? Sí. Bien. Así que vamos a añadir algo a esto. Vayan a Lucas 21, versículo 20. Lucas 21, versículo 20. Y cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su desolación está cerca. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde hemos leído esto ya? 80, 70. Año 70 de Cristo. ¿Cuántos creen que eso es el año 70 de Cristo? No, eso es el 4. Es el año 66 de Cristo, ¿verdad? Sí. Pero, y quieres poner el año 70 de Cristo en algún lugar ahí también, pero ese no es mi punto. Esa no era mi pregunta. ¿Dónde hemos visto esto? Hemos visto esto en el Salmo 74. Bien, estos son los signos. Sus enemigos colocaron sus estandartes como señales. Y en el año 66 de Cristo se coloca la señal que identifica que Jerusalén está a punto de ser destruida. ¿De acuerdo? Dice, ¿dónde estamos? Estamos en Lucas 21, versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella salgan, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Pero ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran angustia en la tierra y la ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Así que Jesús está diciendo aquí que Jerusalén será hollada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Ahora, podrías pensar que eso ocurre aquí mismo en el año 70 de Cristo, pero no es así, ¿de acuerdo? Vamos a mostrarte que no es así. Y estoy tratando de mostrarte que la dispersión, los tiempos de los gentiles, son términos intercambiables aquí. Ve a Apocalipsis 11, versículos 2 y 3. Esto es un repaso para la mayoría de nosotros en esta sala. No sé si esto es un repaso para quienes están viendo por transmisión en vivo o quizás en DVD. Y no quiero preocupar a nadie que esté aquí hoy porque tenemos 4 presentaciones más a cargo de Emiliano, pero vamos a Apocalipsis 11, 2, 3.
Pero quiero decirles que solo nos quedan unos minutos y en los pocos minutos que nos quedan vamos a accionar al menos un detonante, así que concéntrense ahora, ¿de acuerdo? Pero el tribunal que... Este es el versículo 2 de Apocalipsis 11. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y la ciudad santa será hollada por ellos durante 42 meses. Aquí está el pisoteo de Jerusalén, ¿verdad? Esto es Daniel 8:13. Y aquí los gentiles, los tiempos de los gentiles, Lucas 21:24, Jerusalén será hollada hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Y aquí dice, deja el patio porque ha sido entregado a los gentiles y ellos pisotearán la ciudad santa. Eso es Jerusalén durante 42 meses. Entonces, ¿cuándo terminan los tiempos de los gentiles? 1798. 1798. Bien, hay una falsa enseñanza en el adventismo que dice que los tiempos de los gentiles terminan en la Guerra de los 6 días en 1967 o lo que sea. Eso está basado en reglas católicas de interpretación profética, no está basado en la palabra de Dios. Los tiempos de los gentiles son 42 meses. Pero ¿qué está haciendo Juan en Apocalipsis 11, 1, 2 y 3? Se le da una vara para medir el templo y a los adoradores que están allí. Dice, mide el templo y a los adoradores que están allí, pero deja fuera los 42 meses, porque eso se le ha dado a los gentiles. Y a Juan se le dice que haga esto en Apocalipsis 11.1, que viene justo después de Apocalipsis 10.8, 9, 10 y 11. Y en Apocalipsis 10.8, 9, 10 y 11, Juan acaba de comerse el librito, es dulce en su boca, pero se vuelve amargo en su estómago. Así que Juan está de pie en el 22 de octubre de 1844 y en el versículo 11 se le dice, debes profetizar otra vez. Y luego en el capítulo 11, versículo 1, dice, estando en 1844, mide el templo, pero deja fuera el atrio, que son los 42 meses. Así que está diciendo, mide esta historia, pero deja esto fuera. En otras palabras, el templo aquí que Juan está midiendo son los 46 años desde 1798 hasta 1844, ¿verdad? Ajá. Bien, eso es lo que Juan está midiendo. Así que vamos a la página 6. Verán dos citas allí en las que la hermana White les dice dos cosas si las leen con atención. Y en la primera cita, ella dice que cuando Jesús estaba hablando de la destrucción de Jerusalén a los discípulos, estaba representando esa destrucción de Jerusalén y los terrores del último día aquí abajo, cuando se cierra el tiempo de gracia para la humanidad, y la historia del papado desde 538 hasta 1798. Y luego, en el conflicto de los siglos, ella dice que él solo está hablando de la destrucción de Jerusalén y de esta historia. Y línea sobre línea te dice que Jesús está usando la historia de la destrucción de Jerusalén para ilustrar los 1260 años de dominio papal y el periodo de tiempo de las 7 últimas plagas, ¿de acuerdo? Así que tienes dos referencias allí que te muestran eso. Ahora, quiero tratar, o mejor dicho, hablar sobre algo que tal vez o quizás no hayas visto antes en realidad. Voy a saltarme por cuestión de tiempo Dani y la página 4 donde dice Daniel 7:25. Daniel 7:25 está identificando este periodo de tiempo, los 1260 años de dominio papal, ¿de acuerdo? Y Daniel 9:26 y 27 está identificando los dos poderes desoladores. Uno es el príncipe que viene y destruye la ciudad en Daniel 9:26, pero hasta el fin de la palabra, guerra, va a ocurrir un diluvio. Y Apocalipsis 12 nos dice que el diluvio es este periodo. Así que Daniel 9, 26 y 27 está hablando claramente de estos dos poderes desoladores. Pero quiero volver una vez más, al libro de Daniel, capítulo 12, versículo 7, ¿de acuerdo? Daniel 12, 7, para cerrar este estudio, vamos a dedicarle un tiempo. Sigue esto. Esto es lo único que debes seguir hoy. Síguelo todo, pero bien. Y oía un hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río cuando levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando haya acabado de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán.
Bien, quiero saber cuál es el poder de este pueblo santo. ¿De acuerdo? Así que ves la palabra poder en el libro de Daniel en tus apuntes. En Daniel 2:37, vaya a Daniel 2:37. Te daré solo un par de estos. No los vamos a leer todos. Pero en Daniel 2:37. Estamos analizando qué significa el poder. Queremos saber cuál es el poder de su pueblo santo, ¿verdad? Porque Él va a dispersar el poder de su pueblo santo. Daniel 2:37 dice, eso no dice nada, ¿verdad? Ajá. Sí. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado un reino, poder, fuerza y gloria. Lo que quiero que veas es que cada vez que Daniel usa la palabra poder en su libro, representa el poder de un rey. Bien, una monarquía, Ajá. un poder civil. Cada vez, sin excepción, vaya a Daniel 3:27. Ahí es donde estaba teniendo dificultades. 3:27. Y los príncipes, gobernadores, capitanes, reyes y consejeros, reunidos todos juntos, vieron a estos hombres sobre cuyos cuerpos el fuego no tuvo poder. ¿Qué había pasado? Acababan de ser arrojados al fuego ardiente. ¿Por quién? Nabucodonosor. El poder del rey los hizo arrojar al fuego. No tenían poder. No tuvo poder, el rey no tuvo poder. Bien, así que no importa. Ve al capítulo 4, versículo 30. Aquí está hablando Nabucodonosor. El rey habló y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa del reino con la fuerza de mi poder? Ahí está el poder del rey. Tienes todas las referencias al poder ahí. Búscalas, pruébalo y ve si te estoy tomando el pelo. Cada vez que se menciona el poder en el libro de Daniel, de una forma u otra, se está enfatizando el poder de un rey. ¿De acuerdo? ¿Están conmigo? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Bueno, si regresan al versículo 7 de Daniel 12, que es lo que estamos viendo ahora. Cuando haya acabado de dispersar el poder del pueblo santo, esta dispersión de este tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, lo que se está logrando es que Él está tratando con el poder del pueblo santo. Él ha dispersado el poder del pueblo santo. Por lo tanto, Él ha dispersado ¿qué? ¿El qué? El poder civil. Escribe rey. Este es el poder de un rey que ha sido dispersado. ¿No es así? Ajá. Por el contexto de Daniel, el poder representa el poder de una monarquía. ¿Están conmigo? Ujú. Bien, vayan a Levítico 26, versículos 18 y 19. Levítico 26, versículos 18 y 19. El versículo 18 dice, y si aún con todo esto no me escucháis, entonces os castigaré 7 veces más por vuestros pecados, y quebrantaré la soberbia de vuestro poder, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Sea lo que sea este 7 veces, cuando este 7 veces se cumple porque Israel quebranta los estatutos, una de las cosas que sucede es que Él va a quebrantar el orgullo de su poder. ¿Cuál es su poder? Es una monarquía. Ajá. Es su gobierno civil. Él va a quebrantar su gobierno civil representado por un rey, pero no simplemente su rey, es el orgullo de su poder. Ahora, en nuestra última presentación o en las dos últimas leímos una cita sobre Samuel pensando que él había sido rechazado cuando Israel rechazó a Dios y quiso un rey. Y en la cita que leímos, que está justo al final de su página, es ese, mientras todavía están en Levítico 30, 26, vayan del 33 al 35. Quiero que vean algo. Casi se me pasa eso. El versículo 33 sigue hablando de la maldición que ocurre cuando se quiebra el orgullo de su poder. Dice, y os esparciré. Escriban. Él va a dispersar el poder del pueblo santo. Parte de la maldición es que Él va a quebrantar el orgullo de su poder, pero en el versículo 33 los va a dispersar. Y os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra quedará desolada, y vuestras ciudades asoladas. Entonces la tierra gozará de sus sábados, todo el tiempo que permanezca desolada. Y hasta el 35. No vamos a tratar eso hoy. Pero ahora vayan a donde... En nuestra cita anterior, cuando hablábamos de que Israel rechazó al Señor y quería un rey,
La hermana White dice por qué lo hicieron. Dice, Samuel vio que su verdadero motivo era el descontento y Orgullo. el orgullo. Fue su orgullo lo que los llevó a querer un rey. Noten esta siguiente cita de El Espíritu de Profecía, tomo 1, página 355. Pero el pueblo no quiso aceptar el consejo de Samuel y continuó exigiendo un rey. En negrita, aquí Dios concedió al Israel rebelde aquello que resultaría ser una pesada maldición para ellos, porque no quisieron someterse a que el Señor reinara sobre ellos. Pensaban que sería más honorable ante los ojos de otras naciones que se dijera, los hebreos tienen un rey. El Señor ordenó a Samuel que ungiera a Saúl como rey de Israel. Su apariencia era noble, tal como convenía al orgullo de los hijos de Israel. ¿De acuerdo? Cuando el Señor va a quebrantar el poder, el orgullo de su poder, significa que va a castigar a su rey al comienzo de estos 7 tiempos. ¿De acuerdo? Porque el poder del pueblo santo va a ser dispersado. Y el poder en el libro de Daniel es solamente un rey. ¿Me siguen? Ajá. ¿Me siguen? Bien. Vayan a Nehemías. Nehemías 9:32. Ya casi terminamos aquí. Esto es, en esta historia, ellos han salido de Babilonia después de los 70 años, ¿de acuerdo? Nehemías 9:32. Nehemías dice en Nehemías 9:32, ahora pues, oh Dios nuestro, Dios grande, fuerte y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no te parezcan poca cosa todas las aflicciones que han venido sobre nuestros reyes, sobre nuestros príncipes, sobre nuestros sacerdotes, sobre nuestros profetas, sobre nuestros padres y sobre todo tu pueblo desde el ¿qué? Desde los días de los reyes de Asiria hasta hoy. Bueno, los problemas que habían estado ocurriendo aquí, según la palabra de Dios, según Nehemías, comenzaron con los reyes de Asiria. Los reyes de Asiria, por supuesto sabemos que en el año 723 el rey de Asiria eliminó al reino del norte de la historia, ¿verdad? Los dispersó. Y al hacerlo conquistó al rey de Israel. Eso quebrantó el orgullo de Israel, ¿verdad? Pero luego sabemos que los asirios tomaron cautivo a Manasés y quebrantaron el poder de Judá en el año 677. Ahora hay un argumento que presentan las personas que quieren permanecer ciegas y dicen, bueno, Manasés se arrepintió. Bueno, no lo haces. Ahí no hay ningún argumento. Tienes que lidiar con Nehemías. Nehemías dice en el versículo 32 que desde los días de los reyes asirios hasta este momento, aquí mucho más adelante, que los reyes, los príncipes han estado sometidos a estos poderes paganos, ¿de acuerdo? Así que es aquí, en esta historia, donde el orgullo de su poder fue quebrantado y dispersado. ¿Lo entiendes? Ajá. Fue en esta historia aquí atrás, pero estamos viendo Daniel 12:7, donde él va a terminar de dispersar el poder del pueblo santo en 1798, ¿verdad? Así que vayan a 2 Crónicas 33, 10, 12. Ya casi terminamos. Deberíamos conocer este pasaje. Este está consagrado en este cuadro, el punto de partida para el 25:20. Pero en el versículo 10 dice, y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, pero ellos no escucharon. Por eso, Jehová trajo contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria. Eso es lo que dijo Nehemías. Quienes tomaron a Manasés entre los espinos y lo ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Y cuando estaba en aflicción, suplicó al Señor su Dios y se humilló grandemente ante el Dios de sus padres. Pero ya era demasiado tarde. El orgullo del poder de Judá había sido quebrantado, y aunque se arrepintió, desde ese momento quedó sometido a los reyes paganos que los rodeaban. Y todavía están sometidos en esta historia cuando Nehemías dice hasta el día de hoy. El orgullo de su poder fue quebrantado justo aquí, ¿de acuerdo? 1 Reyes 21. 2 Reyes 21, casi terminamos. 2 Reyes 21, 10, 16 dice, y habló Jehová por medio de sus siervos los profetas, diciendo, por cuanto Manasés, pero pensé que Manasés se había arrepentido. Solo sigan el hilo, porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones, dice,
y ha obrado con más maldad que todos los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así dice el Señor Dios de Israel: He aquí, traigo tal mal sobre Jerusalén y Judá, que a todo aquel que lo oiga le zumbarán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré Jerusalén como quien limpia un plato, limpiándolo y dándole la vuelta boca abajo. Y abandonaré al remanente de mi heredad, y los entregaré en manos de sus enemigos, y serán presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos, y me han provocado a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Además, Manasés derramó muchísima sangre inocente, hasta llenar a Jerusalén de un extremo al otro, además de sus pecados con los cuales hizo pecar a Judá, haciendo lo malo ante los ojos del Señor. Aquí, el mismo castigo que vino sobre la casa de Israel, este cordel de medir, que en las tablas de Habacuc ya hemos dejado que la Biblia defina como el 25-20, este cordel va a ser extendido sobre Judá. El mismo castigo que fue impuesto sobre el reino del norte, la casa de Acab, va a ser impuesto sobre Manasés. Y el punto de inicio de cualquiera de estos cordeles es la ruptura del orgullo del poder. Amén. Pues, ¿de acuerdo? Y la dispersión. Así que en Primero Reyes ya casi terminamos. 14, 21. 14, 20 y 21. Primero Reyes 14, 20 y 21 dice: Y los días que Jeroboam reinó fueron 22 años, y durmió con sus padres, y Nadab su hijo reinó en su lugar, y Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido. Ahora, aquí tenemos la historia de la separación de los dos reinos, el reino del sur y las 10 tribus del norte. ¿Y qué nos dice esto? Que el Señor eligió Jerusalén, Él está eligiendo Jerusalén. ¿De acuerdo? No está eligiendo el reino del norte, está eligiendo Jerusalén. Vayan a Deuteronomio 7:6. Y esto lo pueden encontrar a lo largo de los escritos de Moisés. Vamos a ver una referencia para hacer un punto al cerrar. Deuteronomio 7:6. Lo que estoy diciendo es que el Señor es específico en a quién eligió. Él eligió a Judá. Él eligió Jerusalén. Él no eligió a Jeroboam. Él eligió a Roboam. Jerusalén es lo que está siendo pisoteado. Es la ciudad elegida desde el principio hasta el final. Y en el versículo 6 de Deuteronomio, capítulo 7, dice: Porque tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Entonces, ¿para qué escogió el Señor al antiguo Israel? Para ser un pueblo especial. ¿Y qué eran ellos? Un pueblo santo. Ahora necesitamos saber esto porque en Daniel 12:7 Él dispersó el poder del pueblo santo. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es el poder del pueblo santo? El rey. El rey, el rey. Así que estos tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo que se cumplen en 1798, lo que se enfatiza sobre esto es que es el fin de la dispersión del pueblo santo y la ruptura del orgullo de su poder. Vayan a Daniel 8:24 para que puedan ver cómo entiende Daniel al pueblo santo. Daniel 8:24, hablando de Roma, dice: Y su poder será grande, pero no con su propio poder. Una vez más, el poder está siendo asociado con un reino, un rey, Roma. Y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará, y destruirá a los poderosos y a los... ¿A quiénes? Pueblo santo. ¿Quiénes son el pueblo santo? Conquistadores. Bien, ahora estamos cerrando con Daniel 12:7. Cuando Daniel escucha a Palmoni, el maravilloso numerador sobre las aguas, levantar su mano al cielo y decir, cuando se hace la pregunta, ¿hasta cuándo? Y dice, será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, hasta que haya terminado de dispersar el poder de su pueblo santo. Bueno, de 538 a 1798, ¿quién era su pueblo santo? La iglesia cristiana. La iglesia cristiana. Bien, ¿dónde estaba en el cristianismo en esta historia? ¿Cuál fue la fecha en que la iglesia cristiana eligió un rey? 538. Oh. Nunca lo hicieron.
Nunca lo hicieron. La iglesia cristiana nunca tuvo un rey. Así que la dispersión del poder del pueblo santo hace referencia al comienzo de una profecía de tiempo cuando el pueblo santo, el pueblo de Dios, tenía un rey. Ajá. Por lo tanto, en el versículo 7 de Daniel 12, lo que se menciona no es simplemente los tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo, sino los 7 tiempos Oh, que comienzan. Este debería llegar hasta 1844. Este debería ir aquí. sí, está bien. De acuerdo. Así que Daniel 12:7, el tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, está haciendo referencia a los 7 tiempos, cuando los reyes, cuando el poder de su orgullo fue quebrantado para comenzar la dispersión de los 7 tiempos. Así que no hemos terminado con el versículo 13 de Daniel 8. Adventismo. Muchas gracias, de verdad. ¿Oramos? Padre Celestial, nosotros queremos entender que los libros de Daniel y Apocalipsis son los mismos libros y que están ilustrando dos poderes desoladores que están representados por Roma, para que podamos comprender no solo la historia profética que usaste para establecer a los mileritas al inicio del adventismo, sino que esta historia nos prepare para entender la historia que se está desarrollando hoy en el planeta Tierra. En cualquier caso, es Roma la que establece la visión y necesitamos entender quién es la Roma moderna. Recientemente tenemos un nuevo papa colocado sobre la bestia de Apocalipsis 16. Vemos a las Naciones Unidas listas para unirse con la bestia de Apocalipsis 16. La bestia y el dragón están preparados para atacar y vemos al falso profeta, los Estados Unidos, preparándose para imponer esta triple unión sobre el mundo. Y una vez más, Roma, la Roma moderna, estará persiguiendo al pueblo de Dios como lo ha hecho en épocas pasadas. Queremos entender esta historia pasada para poder discernir correctamente lo que está ocurriendo hoy en el planeta Tierra. Así que te pedimos que nos des el discernimiento para volver a la plataforma que tú estableciste al inicio de este movimiento y dividir correctamente los libros de Daniel y Apocalipsis para que podamos estar entre aquellos que serán levantados como tu estandarte en un futuro cercano para aclarar estos temas a aquellos de tus otros hijos que aún están en Babilonia. Gracias por estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.